Buenas noches con todos ustedes. Continuando con este diplomado, el diplomado de Auditoría Ambiental y Ocupacional, el día de hoy la ponencia es el tercer módulo, que es Auditoría y Fiscalización. Las unidades, ya ustedes las conocen, tiene que ver uno con lo que es actividades, ¿no?, de auditoría y sistemas integrados de gestión. La otra es fiscalización y auditoría ambiental en actividades gubernamentales, mineras, industriales, etcétera, que tiene que ver con cada uno del elemento de este módulo que el doctor que se encuentra a mi derecha, el doctor Zoilo Samayoa, es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y en Auditoría. Él hemos tenido que buscarlo para que venga. Él radica en Cusco, ¿no? Y ha venido expresamente para hacer la actividad y se regresa a la madrugada, está regresando Zoilo. En la madrugada se está regresando. Solamente ha enviado sus temas. Y la otra cosa es, no te olvides las preguntas, 10 preguntas con sus 5 respuestas para poder enviarlos. Si lo envía ahora, ¿cuánto lo enviarás? Para el miércoles debe estar. No, el domingo, el domingo. Domingo para que tengan ustedes toda esta semana para poder resolverlo. ¿Les parece? ¿Sí? El domingo me lo envías, con los ingenieros lo editan, lo arreglan y se sube, ¿ya? Y tienen toda la semana, porque el 26 estamos comenzando el siguiente módulo, exactamente, ¿sí? Recuerden que queremos acabar exactamente en la fecha porque ya se inician las elecciones y tenemos que entregar todo en orden a la siguiente gestión que puede iniciarse. Entonces, les dejo con ustedes, con el doctor Zoilo Samayoa, quien va a hacer las ponencias de este módulo y espero que tengan las preguntas necesarias para poder, sus inquietudes, que ustedes, alguna duda que tengan, se puedan ser absueltas en esta tarde, en esta noche. Gracias con todos. Te dejo. Bien, buenas noches. Agradeciendo la invitación del Colegio Médico y particularmente la del doctor Julio César Polo Espinal por considerarme en este diplomado para intercambiar opiniones y algún tipo de expectativas en lo que corresponde al diplomado en gestión, en auditoría y fiscalización ambiental, que es el tema correspondiente, el cual nos toca desarrollar. Me toca desarrollar 4 ítems. Uno que corresponde a técnicas de auditoría y fiscalización, el otro tema que corresponde a auditoría y fiscalización en temas energéticos, en temas mineros y en temas industriales. Entenderán que todo esto es un vasto campo de toda la actividad del quehacer en el Perú, es completo casi, así que por la extensión del tema van a ver ustedes que en las presentaciones hay un contingente grande de presentaciones, se los voy a dejar para que ustedes lean. Previamente ya lo envié al coordinador del curso, todas estas presentaciones y las lecturas correspondientes, que entiendo los tienen ustedes a mano. De todo ese material ciertamente se van a preparar las preguntas correspondientes, y así que en mérito a que ustedes ya han visto esto, entiendo, vamos a puntualizar solamente algunos puntos de las presentaciones que vamos a ver. Entonces, vamos a dar inicio a las presentaciones en el presente caso. La primera presentación corresponde a las técnicas de auditoría de sistemas integrados de gestión. Como ustedes entenderán, y ya lo han desarrollado también en exposiciones anteriores, ustedes han visto lo que es el sistema de gestión ambiental a 14001. Por supuesto de que las ISOs se dan a nivel mundial y cada país agarra y establece su norma técnica. De tal suerte que de la ISO 14000, por ejemplo, de los temas ambientales, en el Perú existe la norma técnica peruana que se va actualizando en función de la filosofía de las ISOs. Se va mejorando, la mejora continua, como ustedes entenderán. Entonces, la norma técnica peruana sobre el sistema de gestión ambiental creo está actualizada al 2014. Estas normas técnicas peruanas adecuadas a las ISOs son de cumplimiento voluntario de todas las instancias que quieren desarrollar algún tipo de sistema de gestión. Los temas ambientales son una cosa, las ISOs en calidad, las ISOs en seguridad industrial, corresponden también a un protocolo particular a nivel mundial e, insisto, actualizados en cada tipo de país. El INDECOPI es la instancia que actualiza estas normas.
Así que hay que recurrir al INDECOPI si uno quiere aplicar alguna de estas ISOs a la realidad peruana. Particularmente la norma técnica peruana sobre la gestión ambiental está actualizada al 2014, si mal no recuerdo, y hay que trabajar con todo aquello. Básicamente es más de lo mismo, ¿no? Cuando uno estudia algún sistema de gestión, esto es una especie de repetirse para todas las ISOs, porque hay directrices, hay requisitos que establecen las características de lo que uno quiere hacer en cada tipo de auditoría o fiscalización de un sistema de gestión. Si uno sabe cómo utilizar la ISO 14001, la norma técnica peruana, esto se repite también para la 9001, las ISOs 9000 sobre calidad, las ISOs 19000 para los sistemas de gestión integrados. Establece casi las mismas características, el mismo esquema de planteamiento, entonces basta especializarse en uno para para estudiar todas las demás. En esa perspectiva, en esa filosofía, vuelvo a repetir, se han hecho las presentaciones que vamos a ver a continuación. Ahora, cuando trabajamos sobre fiscalización y auditoría, hay que diferenciar bien los dos conceptos. Una cosa es auditor y otra cosa es fiscalizar. Entiendo que la auditoría tiene sus propios protocolos y la fiscalización también. Pero ¿qué auditamos y qué fiscalizamos? Todo de acuerdo a la normativa del sector correspondiente. Si uno no conoce la norma, si uno no conoce la realidad, mal haría en auditar o fiscalizar cualquier tipo de actividad. Entonces, cuestión básica para auditar o fiscalizar, conocer la normativa correspondiente en la actividad en la cual uno quiere involucrarse. En el tema ambiental en el Perú estamos todavía en pañales en algunos sectores, en otros hay una normativa bastante grande. Por ejemplo, en el tema minero cada día sale una norma, ¿no?, que va rectificando una u otra cosa. Felizmente para nosotros se ha creado el Ministerio del Ambiente no hace mucho y dentro de aquella instancia se ha creado el OEFA, el organismo de fiscalización ambiental, y dentro de esta instancia también hay unas dependencias pequeñas puntuales que se dedican a la tarea de la fiscalización. La auditoría, sigo insistiendo, son simplemente normas, como su nombre lo indica, pasos que hay que desarrollar para gestionar algún tipo de actividad específica en lo que corresponde al tema ambiental. Bien, entonces, dicho esto, casi diríamos un poco a paso rápido, vamos a ver las presentaciones de cada una de las cuestiones que hemos ido comentando. Así que es una auditoría, una herramienta al servicio de la gestión de la organización. Como ustedes podrán ver en la presentación, consiste en la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva del funcionamiento adecuado de una actividad, como definición general. Los sistemas integrados de gestión o auditoría del sistema integrado de gestión es la que permite comprobar si es que se cumplen en la organización las prácticas establecidas relativas a las normas de referencia. Así que no existe una norma ISO sobre sistemas integrados, existe la norma, la 19011, sobre auditoría de calidad y medio ambiente, que se puede extender perfectamente a cualquier otro tipo, vuelvo a repetir, de las ISOs correspondientes. ¿De acuerdo? Bien, ya les hemos enviado a la lectura correspondiente sobre la ISO 19011, lo tienen ustedes seguramente en el archivo, le han dado una lectura, y allí aparece todas las directrices, las recomendaciones para desarrollar la auditoría correspondiente. Como vuelvo a repetir, esta ISO, la 19011, no establece requisitos, proporciona orientación del cómo hacerlo. No hay exigencias de ninguna clase, ¿de acuerdo? Así que las personas que desarrollen auditar simplemente trabajan con el mecanismo de cómo hay que hacer la auditoría correspondiente, sin recurrir a ningún tipo de requisito. Ahora, no cualesquiera puede ser, por supuesto, una auditoría. Hay que tener una especialización, hay que tener un auditor, hay que tener expertos en desarrollar la auditoría. ¿No es cierto?
Si agarramos y empezamos a calificar un diplomado en auditoría y fiscalización, entiendo de que toda la información que se da, porque es bastante grande, se da para que se forme un criterio. Especializarse en el tema de auditoría requiere, vuelvo a repetir, un poco más de esfuerzo, un poco más de estudio y conocimiento al respecto de las ISOs que uno quiere auditar. Bueno, entonces, insisto, la explicación, la filosofía de la ISO 19011 corresponde al texto que se les ha enviado previamente, el cual habrán desarrollado la lectura que vuelvo a repetir, y entonces califica y desarrolla todas las características que normalmente se desarrollan en un protocolo de auditoría. Las auditorías, como ustedes saben, son las auditorías internas, las auditorías externas. Hay una auditoría interna, la que a veces se llama de primera parte, la que desarrolla la organización por cuenta y riesgo propio, ¿no? Para ver cómo anda con el tema correspondiente a la ISO que quiere aplicar, al sistema de gestión que quiere aplicar. La auditoría externa tiene dos partes. Hay una auditoría al proveedor, ¿no?, que se llama una auditoría de segunda parte, a quienes proveen los materiales a una determinada instancia y que tanto cumplen con los sistemas de gestión que corresponden al respeto ambiental en este caso. Y la auditoría de tercera parte para propósitos legales, reglamentarios y similares. ¿De acuerdo? O sea, esta auditoría de tercera parte tiene que ver un poco ya con el tema de la fiscalización, ¿no es cierto?, de cada instancia, de cada sector. Ahora, cualquier institución también puede desarrollar una auditoría para certificación. La certificación verde, han escuchado ustedes de las instituciones que agarran, que desarrollan su famosa auditoría de tercera parte y entonces generan una certificación de que el trabajo que están desarrollando es un trabajo verde, ¿no?, amigablemente con el medio ambiente y sostenible, por supuesto. Bueno, las auditorías se desarrollan planificadamente, programadamente, con un equipo especializado y deben necesariamente desarrollar las características, las directrices que se establece en el sistema de gestión. Como decía, todos los sistemas de gestión tienen que ser adecuados a la norma de la realidad peruana y entonces se generan las normas técnicas correspondientes. Aquí para la ISO 19011 se ha desarrollado la norma técnica peruana, la ISO 19011, el año 2012. Es la última actualización que se tiene, ¿de acuerdo? Así que si ustedes quieren auditar en esta perspectiva, tienen que ir al Indecopi y tienen que comprar la correspondiente norma. Hay que hacer un pago allí, no se los dan gratuitamente, hay que pagar y les dan el tema. Y se los dan, ni siquiera en virtual, ¿no? Se los dan impreso, para que ustedes puedan aplicar la correspondiente, las orientaciones, las directrices de la norma técnica peruana que estamos haciendo referencia. Bueno, más de lo mismo, simplemente orienta para la realización de auditorías internas o externas o con fines de certificación. Las características y las técnicas de la auditoría de la ISO 19011 tienen que ver con el listado que aparece en la presentación. Las técnicas de auditoría son el flujo directo, flujo inverso, el flujo aleatorio. También se utilizan las entrevistas, las técnicas de preguntas, que son una herramienta de apoyo para las auditorías. Básicamente nosotros nos vamos documentando, ¿no?, previamente a una auditoría. Cuando no hay cómo desarrollar un estudio rápido de la documentación, hay que procesar, hay que recurrir a las entrevistas. Para desarrollar entrevistas, para hacer cuestionarios, hay que tener una técnica particular también. No se puede establecer un cuestionario de mutuo propio, ¿no?, como se le ocurra a uno. Hay que establecer características y hay que tener una técnica particular entonces para desarrollar cada una de estas cosas en lo que corresponde a las técnicas de la auditoría. En el flujo del proceso para la gestión de un programa de auditoría, en la ISO 19011, en las orientaciones aparece todo este esquema. Allí hay puntualmente las cosas que uno debe de hacer cuando va a empezar una auditoría, parte por parte, ¿no? Desde la sección 6 de la sección 6 de la norma establecen estas características. Todo aquello se puede sintetizar
en las 4 palabras que aparecen a la derecha del gráfico: planificar, hacer, verificar y actuar, que es la filosofía de todos los sistemas de gestión. En la planificación, entenderán ustedes cómo están los plazos allí. Aparece el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría, eso se hace previamente, y allí en cada uno de los ítems aparecen las orientaciones de lo que uno tiene que hacer o de lo que el equipo auditor tiene que hacer. ¿No es cierto? Así que no vamos a descubrir nada. Estamos encapsulados y a desarrollar lo que allí aparece. ¿De acuerdo? Entonces, casi un poco que seguir todo esto. Pero vuelvo a repetir, esto es la ISO 19011, no es la norma técnica peruana. Así que hay que recurrir a la norma técnica peruana para tener un poco puntualizado el cómo hay que hacer esto en la realidad nuestra. ¿De acuerdo? Bien, para la realización de una auditoría, también habrán visto ustedes esto con la 14.000, con los ISO 14.000 de los sistemas de gestión ambiental, tienen ustedes el protocolo que aparece en la diapositiva. El inicio de la auditoría, que tiene que haber generalidades, establecimiento del contacto inicial con el auditado, bla, 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 bla. Hay una preparación de las actividades de auditoría. Hay una realización de las actividades de auditoría. Hay una preparación y distribución del informe de auditoría. Y hay una finalización de la auditoría, por supuesto. Y en cada uno, vuelvo a repetir, en cada ítem se tiene que llevar a cabo un tiempo, un trabajo específico, con el cual uno tenga que llegar a desarrollar el informe final correspondiente. Desarrollado la realización de una auditoría, en el esquema, en el marco mismo de cómo vamos a trabajar esto, aparece la selección de los métodos de auditoría. Allí tiene que haber un auditor líder, un equipo de auditores, tienen que ser capaces de calificar, de seleccionar toda la documentación o los instrumentos que tienen a mano para poder desarrollar la auditoría en forma eficaz. Así que allí tendrá que desarrollar las habilidades de expertise en el caso, cuando tiene que empezar a hacer la auditoría. Así que hay una serie de cuestiones que hay que desarrollar, hay una tabla a la que hacemos referencia, en la cual se señalan los métodos señalados, que pueden representar una variedad de opciones para ser aplicados en todas las situaciones. Y finalmente, claro, hay que tener la garantía, la confianza de que los instrumentos que está aplicando, los mecanismos que está desarrollando para la auditoría son confiables bajo cualquier tipo de perspectiva, que no hay que dudar de aquellos instrumentos. Y para tener un resultado final, por supuesto, cuando desarrollamos una auditoría, no hay que ir predispuesto a un resultado, ¿no? Siempre hay que tener la imparcialidad del caso, no tener ningún tipo de sesgo, y como dicen, en una auditoría nunca se pone corazón, ¿no? Hay que trabajar con el cerebro estrictamente marcando la norma, igual que en cualquier tipo de trabajo judicial, ¿no? Poner cerebro antes que corazón allí para trabajar mejor el resultado. Allí tenemos los métodos de evaluación posibles para un sistema de gestión ambiental. Hay la revisión de registros, hay la retroalimentación, el famoso feedback, la entrevista, la observación, el examen y, por supuesto, una vez concluido el primer borrador de los resultados de la auditoría, hay que hacer una revisión con los protocolos correspondientes. ¿Para qué cosa vamos a revisar los registros? Para verificar los antecedentes del auditor. Allí tenemos ejemplos. ¿Para qué cosa vamos a hacer una entrevista? Para evaluar el comportamiento personal y las habilidades de comunicación, para verificar información y examinar los conocimientos y para obtener información adicional. Así que cada método de evaluación tiene su propio objetivo, ¿no es cierto? Y una propia meta y propias características también. Así que al aplicar los métodos de auditoría, como repito, hay que primero establecer la cuestión correspondiente al objetivo. ¿Qué cosa queremos hacer en la auditoría? Auditoría de primera parte, de segunda, de tercera, auditoría para certificación o auditoría para fiscalización. Establecido el objetivo, se empieza a desgranar todos los pasos que hemos ido desarrollando, que vamos describiendo. Así que hay que trabajar
por supuesto, insisto, con todas las herramientas adicionales que también nos dan los TICs. Hemos llegado a esta era de la información en que realmente el que no tiene un trabajo con apoyo de un sistema o de un software, creo que estamos trabajando ya un poco desfasados, ¿no? Así que todos los temas de gestión también tienen un software para su aplicación. Hay software en el mercado para comprar y aplicarlo en los sistemas de gestión, que lo vamos a ver luego también. Bien, allí seguimos con los métodos de auditoría aplicables, el grado de implicación entre el auditor y el auditado, normas que, vuelvo a repetir, tienen que ver un poco con la sensibilidad, diríamos, de la interacción entre las personas. Hay que desarrollar un mecanismo de interacción humana, ¿no? Hay que desarrollar las capacidades correspondientes para tener sinergia entre el equipo auditor y la instancia que está siendo auditada. Porque cuando uno hace auditoría, han visto ustedes en algunas instancias, uno como que se siente naturalmente a la defensiva cuando viene el equipo auditor. Y se pone a la defensiva y la información que la da en forma reservada, no siempre como corresponde. Y como consecuencia de esto tendríamos una información que no corresponde pues, en el resultado final. Entonces el equipo auditor, el que va a auditar, tiene que desarrollar la confianza del auditado para que se pueda desarrollar un mecanismo de información tranquilo, fluido y sin sesgos de ninguna clase. ¿De acuerdo? Se pueden desarrollar el mecanismo de la auditoría también a distancia. Eso no es ningún problema. Dado los TICs, el avance de la tecnología, puede hacerse esto, sin mayor problema tampoco. En la realización de la revisión de documentos, un poco, vuelvo a repetir, vamos a seguir insistiendo en el tema de las características de la ISO que tienen ustedes, ya que lo han leído en la 19.011, tienen que leer una y otra vez para tener mentalizado qué es lo que hay que hacer y qué es lo que debemos de procesar en cada instancia de lo que vamos trabajando. Entonces, en la revisión de los documentos, huelga el comentario, la información debe ser completa, correcta, coherente, actual, siempre actualizado, no tener la información un poco fuera de tiempo para no sacar conclusiones erradas. Bien, insisto con el uso de las tecnologías y todos los documentos que vamos a tener a revisión tienen que cubrir básicamente los objetivos que vamos a desarrollar en el mecanismo de la auditoría. Para desarrollar una revisión vía el mecanismo de las entrevistas, por lo general se recurre al muestreo. El muestreo natural o el muestreo estadístico, que ustedes conocen. Un muestreo natural uno lo hace a ojo de buen cubero, como dirían los ingenieros, ¿no? Pero desde la perspectiva de la estadística, tienen que desarrollar allí el nivel de confianza, tienen que desarrollar la perspectiva correspondiente a cuánto formalmente de probabilidad de que la respuesta del entrevistado o la muestra que estamos eligiendo es estadísticamente confiable. Allí, en la perspectiva del muestreo natural, no tenemos mayor problema, pero en el tema del muestreo estadístico hay que tener cierta experticia y cierto manejo de lo que significa tener el manejo de los estadígrafos allí. Entonces, para un muestreo se caracterizan los siguientes pasos. Como decía al principio, objetivos del plan de muestreo. ¿Qué cosa queremos cuando uno empieza a desarrollar el tema del muestreo? Seleccionar la extensión y la composición de la población, seleccionar el método de muestreo, determinar el tamaño de la muestra a tomar, llevar a cabo la activización del muestreo, recopilar, evaluar, informar y documentar los resultados. El muestreo basado en juicios, como decía, es un trabajo estrictamente personal, a criterio del líder auditor o del equipo auditor. Esto se basa en la experiencia de auditorías previas, el manejo de la complejidad de los requisitos, la complejidad de la interacción de los procesos de la organización,
el grado de cambio en la tecnología es básica, vuelvo a repetir, hay que hacer uso ya de la tecnología para desarrollar todo esto. Y claro, siempre cuando uno empieza un trabajo, más o menos percibe en qué sectores, ¿no?, el tema de la auditoría va a desarrollarse con mayor minuciosidad que en otros. Se percibe que algo está fallando en algún sitio y allí orientamos el trabajo. ¿No es cierto? Así que hay que tener las áreas claves de riesgo previamente identificadas y las áreas de mejora. Bueno, el inconveniente central en el muestreo basado en juicios es que puede haber o puede no haber una estimación estadística del efecto de la incertidumbre de los hallazgos de la auditoría y en las conclusiones alcanzadas. Por eso es de que los estadígrafos de estadística nos dan una gran ayuda en lo que corresponde a la técnica de muestreo estadístico. El muestreo estadístico, ya saben ustedes, los que hemos hecho un poco de estadística, vamos viendo cómo va funcionando el tema, hay que seleccionar una muestra de acuerdo a un tipo de muestreo probabilístico, hay que ver las características allí, los mecanismos, las características, la población, etcétera. Hay que desarrollar el riesgo muestral para llegar a calificar el nivel de confianza. Un riesgo muestral de 5% corresponde a un nivel de confianza aceptable del 95%. Ahí entrará a tallar la distribución normal, ¿no es cierto?, la de Gauss, para poder calificar mejor nuestro trabajo. Así que un riesgo muestral del 5% significa que el auditor está dispuesto a aceptar un riesgo de que 5 de cada 100 o 1 de cada 20 de las muestras examinadas no reflejará los valores reales que se verían si se examina toda la población. ¿No es cierto? Concepto estrictamente estadístico. Bueno, así que seguimos con el tema del muestreo para la técnica esta de la auditoría. Hay que calificar, entender de qué se trata el mecanismo correspondiente para la actividad del muestreo. Bueno, ya tenemos esto que debemos tener. Para la documentación de la preparación de los documentos de trabajo, también nos referimos a la norma, a la ISO 19011, las cuales desarrollan las cuestiones que están mostrándose en la diapositiva. ¿Qué registro de auditoría se creará utilizando el documento de trabajo? ¿A qué actividad de la auditoría afecta este documento de trabajo en particular? ¿Quién es el usuario de este documento de trabajo? ¿Y qué información se necesita para preparar este documento de trabajo? Las auditorías combinadas, vuelvo a repetir, que tienen que ver con las auditorías de gestión ambiental, las auditorías de gestión de calidad, las auditorías de seguridad, involucran el mismo esquema y tienen las mismas características. Así que se pueden agrupar perfectamente los trabajos, los documentos, las coordinaciones para desarrollar en conjunto estos tres tipos de sistemas de gestión. De igual forma, para cuando recurrimos a las fuentes de información, hay que tener también las características que nos establece la norma correspondiente. Podemos incluir las entrevistas con empleados, la observación de actividades y del ambiente de trabajo, documentos, todos los documentos que podamos tener a mano, registros, etcétera, etcétera, etcétera. También se tienen los resúmenes de datos y de los indicadores de desempeño, claro. Los indicadores de desempeño, como ustedes entenderán, es una fuente de información interesante. Los indicadores de desempeño se dan casi permanentemente en un centro laboral, en lo que corresponde, por ejemplo, a la asistencia del personal a tiempo, en el horario de trabajo, a ver si cumplen con las horas de trabajo, y dentro de las horas de trabajo, qué funciones, cuáles son los productos que van evacuando, ¿no? Los indicadores de gestión son, digo, un instrumento interesante para poder auditar algún sistema de gestión. Hay que tener todo esto desarrollado y tener la experticia, por supuesto, de llegar a establecer la información que se tiene en esto. Se puede tener información también de otras fuentes, de bases de datos y sitios de Internet,
simulaciones y modelizaciones. En lo que corresponde a la simulación y modelización, existe una gran cantidad de software para simular y modelizar cualesquier tipo de actividad ambiental, sobre todo en lo que corresponde a ingeniería ambiental. Cuando uno quiere desarrollar, por ejemplo, un mecanismo de transmisión, vayamos a ver de algún elemento contaminante en las aguas, hay un SOP que se utiliza para seguir aquel elemento contaminante. Igual para el material particulado en el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, las simulaciones y modelizaciones, que es toda una especialidad en cualquier tipo de actividad de ingeniería y particularmente la ingeniería ambiental, son una herramienta potente también para desarrollar un mecanismo de sistema de auditoría de gestión. Bueno, así que tenemos también que avisar a los auditados que va a venir el equipo auditor, hay que tenerlos preparados, ¿no? Un poco de hacer parantaxia. ¿Saben lo que es la parantaxia, no? Dice que es el arte de tener preocupados a los demás. Así que agarran y ustedes empiezan a comunicar, va a venir el equipo auditor, y ahí todo el mundo se pone en alerta y se preocupa, pues, y empieza a calificar, a juntar los instrumentos, y eso es bueno, ¿no? Los gerentes practican mucho esto en sus empresas, ¿no? Hacen parantaxia, siempre tener preocupados al trabajador para que rinda lo más que pueda. Así que bueno, empezar con ese tema, ¿no? Y así por el estilo, seguir trabajando con las actividades en cada lugar en donde nos corresponda, cuando se tenga que manipular la instrumentación, cuando se tenga que auditar, por ejemplo, instrumental médico, al auditar un electrocardiógrafo, por decir, para ver si es que se está dando la información correcta, hay que evitar que previamente alguien esté manipulando, ¿no? Si un electrocardiógrafo me da una respuesta de 200 sobre 100, algo está fallando, ¿no? Si me da 180 sobre 100, 120 sobre 80, más o menos estamos calificando un nivel que está dentro de los rangos normales, ¿no? ¿Qué significa que la presión sanguínea esté 120 sobre 80? Que está normal, pero ¿qué significa 120? ¿Qué significa 80? ¿120 qué cosas? 120 milímetros de mercurio de la presión sistólica, 80 milímetros de mercurio de la presión diastólica. Esta información a veces el paciente no lo entiende, ¿no? Y cuando agarra dice, ¿pero qué 120 sobre 80? Pues se agarra uno y dice, bueno, entonces, claro, cuando uno dice que son 80, la perfusión está correcta. Y bueno, ¿y eso con qué se come? Pues. Así que el paciente agarra, y fíjense ustedes, previamente a un protocolo de entrevista con el médico, el fulano de tal ya ha entrado a internet, y ha agarrado y se ha informado de toda la sintomatología y los posibles medicamentos que va a tomar. A veces inclusive ni va al médico si no se automedican. Así que cuando va al médico lo que está haciendo es tomarle examen al médico. Sí, ese es increíble, ¿no? A eso nos ha llevado la cultura del internet. Entonces, ustedes agarran cuando tienen ahí un paciente, tengan mucho cuidado. Este fulano está ya sabiendo previamente todo lo que vamos a decirle. Ya le vamos a dar paracetamol, ya pues doctor, no sé así, lo que me está recetando es un paliativo, no está atacando la enfermedad sino el síntoma. ¿Qué cosa tengo? ¿Cuánto tiempo, cuándo me voy a morir, no? Entonces, bueno, entonces hay que tener toda la información correspondiente para calificar esto. Entonces, sin querer queriendo, el paciente nos está auditando. ¿Y quién es nuestro mejor propagandista? Sale el paciente, sale afuera y a los que están esperando, no, este pata no sabe nada, ¿no? Paracetamol me da. Entonces hay que darle toda la información correcta al paciente. Aunque ustedes no lo crean, en el protocolo de la entrevista con el paciente hay que darle la información profesional. Usted tiene el nivel de colesterol de tantos miligramos por la unidad correspondiente, ¿no? Ya tiene el nivel de bilirrubina, así, pero con la unidad. Ahora, no se olviden que al trabajar con un paciente, habemos muchos pacientes que conocemos del tema. Cuando agarra le dicen, a ver, usted tiene 50 kilogramos de masa, yo me voy a reír del médico.
No, utilizan la unidad de kilogramo como unidad de peso y eso no es cierto. El kilogramo es unidad de masa corporal, ¿no es cierto? El peso se da en newtons, es una unidad de fuerza. Así que 80, ya 10 metros por segundo al cuadrado de la aceleración de la gravedad, el peso serían 800 newtons. Usted tiene 800 newtons de peso. Pero dígale esto al paciente, pues el paciente, claro, se va a sonreír, ¿no? 800, ¿y eso con qué se come? Pero si dice 80 kilogramos de peso, claro, le va a aceptar, pero no todos, ¿no es cierto? Así que el uso de medidas también siempre en el sistema internacional de unidades. No hay que inventar unidades que uno no se maneja. En todo mecanismo de transferencia de información se tiene que tener cuidado con la unidad que uno maneja, siempre el sistema internacional. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, nuestros auditados, o sea, quienes nos auditan son nuestros pacientes, formalmente. Bueno, entonces, cuando trabajamos para los sistemas de gestión, ya para instancias mayores, y dicho sea de paso también, cuando desarrollamos algún protocolo de trabajo de cuidado ambiental en el desarrollo de la actividad profesional de la salud, hay un tema que está en tela de juicio y siempre permanentemente uno agarra y se extraña, ¿no? Uno se acerca a almorzar en un restaurante cerca a un centro de salud y se encuentra con el médico, con la enfermera almorzando con el famoso mandilito blanco, ¿no? O sea, y un poco más la coffee y los guantes, ¿no? Pero eso es atentar contra la salud pública, porque el mandilito es un mandilito que ha trabajado en un lugar en donde hay biocontaminación y de todas maneras está llevando hoy un mecanismo de agresión hacia el público. A veces uno ya bueno, yo soy médico, pues y salgo con el mandilito, ¿no? Y eso no está bien. Allí también se hace auditoría de parte del público. Así que un médico que tiene que ver el tema de la salud ocupacional ambiental tiene que tener en cuenta también estos usos y costumbres de nuestros trabajadores en la salud. Eso depende de la política de la institución. El colegio médico creo que tiene un código de ética, ¿no?, con el cual trabaja. Hay instancias, hay hospitales en los cuales, y dependiendo también del profesional, que puede permitirlo o no. Pero básicamente creo que yo dentro del colegio médico el tema no está permitido hacer eso. Pero esa es mi perspectiva personal. Pero habría que revisar la norma. Sigo insistiendo, no hay que irse fuera de la norma. Si los entes deontológicos prohíben una cuestión, hay que estar con eso. No creo, eso no está permitido. Bueno, por cuestión simplemente a veces de buena costumbre, ¿no?, de usos y costumbres. Me parece que no. Pero vuelvo a repetir, hay que ver el reglamento del colegio médico. Bueno, bien, entonces el tema de los temas de gestión. La realización de entrevistas, como comentaba, una entrevista normal orientada hacia algún tipo de objetivo, tiene que tener también entonces preguntas específicas. Hay que caracterizar qué es lo que queremos y, por supuesto, tampoco la pregunta tiene que ser sesgada, ¿no? Hay todo un protocolo para hacer interrogatorios. Los abogados son especialistas en hacer interrogación, en los servicios de inteligencia. Así que un poco que hay que desarrollar aquellos mecanismos para llegar a desarrollar entrevistas para un sistema de gestión. Así que allí aparece todo lo que uno puede hacer en lo que se establece para las preguntas. Para objetivos específicos, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, se pueden iniciar en el centro de trabajo, afuera, y bajo cualesquiera características. Básicamente en una entrevista hay que tener todo ese esquemita, ¿no? Es divertido cuando ustedes ven a un locutor de televisión haciendo entrevista a alguien.
¿Cuál es la norma del locutor? ¿Cuál es la norma del dueño del programa? Impedir que el entrevistado redondee la idea. Pero o sea, ya está desarrollando el entrevistado la idea y ya le está cortando con otra cosa. Ese es un buen entrevistador desde nuestro punto de vista, ¿no? De la televisión que vemos nosotros. Y eso formalmente pues nunca llega a buen puerto, porque nunca el entrevistado llega a estar conforme con lo que vea declarando. Le cortan la idea, ¿no? Y esa es la norma. Esa es una mala costumbre, o no sé si qué tendrá pues allí el ente deontológico correspondiente al Colegio de Comunicadores, ¿no? Entre una entrevista, lo primero que hay que hacer es saber escuchar. Escucha, escucha, escucha. A partir de un mecanismo de escucha se desarrolla todo lo demás. Cuando uno está escuchando, inclusive si uno tiene un poco de perspectiva psicológica, va viendo si es que nuestro entrevistado nos va mintiendo o no está hablando sinceramente. Por eso uno cuando dice, a ver, cuando uno anda en el protocolo, quiero casarme contigo, mírame a los ojos, ¿sí o no? Y ahí agarra, pues si uno puede formalmente establecer si realmente aquel protocolo se va a cumplir o están hablando sinceramente, ¿no? Y eso va dirigido, por supuesto, a todo mecanismo de entrevistar, observar, analizar la respuesta, evaluar, registrar y ya está. Y registrar, por supuesto, con la experiencia que tiene el evaluador, el fiscalizador, ¿no? Que tiene que desarrollar finalmente la respuesta. ¿Cómo se pregunta? ¿Cómo funciona el proceso primero? ¿Cómo se planifica? Hay que describir el proceso. ¿Cómo lo implementa? ¿Cómo se han establecido los controles? ¿Cómo se mide? ¿Cómo lo ha mejorado? ¿De acuerdo? Un esquemita ahí rápido para desarrollar esto. Las preguntas, cómo, dónde, cuándo, muéstreme lo que hace, dónde se guarda, cómo se hace eso, cuándo haría eso, qué sucede, bueno, bla, 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 ¿no? Más o menos experticia del que va a desarrollar la auditoría, experticia del que va a desarrollar la auditoría. Y finalmente vienen los hallazgos de la auditoría. Así que se desarrollan los hallazgos, se registra, luego lo que consideran que no está bien, se registra también de una forma particular, se desarrolla el tamaño menstrual, la categorización y los hallazgos de la auditoría. Bueno, luego de lo cual se agarra a la ISO 19011, la norma técnica peruana, se ve los mecanismos correspondientes del sistema de gestión y se establecen las conformidades. Conforme tal cosa, conforme otra cosa, conforme la presentación de la documentación, conforme el cumplimiento de la normatividad. Y bueno, y vamos trabajando con los registros de conformidades, y luego de lo cual si encontramos algo que no corresponde, hay la declaración de no conformidades. La declaración de no conformidades tiene que ver con el auditado para su correspondiente subsanación, rectificación o el mecanismo a que hubiere lugar para llegar a la conformidad. Bueno, así que se comunica a la instancia auditada para que subsane todo esto. Para evitarse todo este protocolo de trabajar a papel y a lápiz y estar entrevistando, hay SOPs, el software. Acá aparece la tecnología, aparecen los TICs. Y hay diferentes ya empresas que venden los SOPs para cada uno de los sistemas de gestión. Hay para los temas de gestión ambiental, los sistemas de gestión de la calidad, de la salud y seguridad ocupacional, y podemos trabajar perfectamente con aquel soft. El único rollo es de que uno tiene que aprender a manipular aquello, ¿no? Y hay que especializarse con uno solo de los SOPs, no hay que estar picando uno y otro, ¿no? Y entonces uno se vuelve experto en el manejo de un software específico para poder auditar cualesquiera sistemas de gestión. Bueno, ahí están algunas empresas. Bien, esta es la primera exposición. Como ustedes podrán observar, es en breve resumen lo que significaría las técnicas de auditoría. Cuando uno agarra y específicamente pretende desarrollar auditoría y fiscalización en un determinado sector, entenderán ustedes que lo primero que hay que hacer es calificar el sector, entender un poco de qué se trata. El tema correspondiente a la fiscalización auditoría de actividades energéticas. Bueno, ¿qué tanto de energía sabemos? ¿Cuántos sectores de energía hay en el Perú?
¿quiénes proporcionan energía en el Perú? ¿Con qué energía se mueve el Perú? La energía eléctrica, claro, por supuesto, ya sí. Pero básicamente hay dos sectores específicos del Perú, ¿no es cierto? El sector hidrocarburos y el sector eléctrico. Hidrocarburos para el mecanismo correspondiente a la locomoción y el sistema eléctrico para proporcionarnos todos los servicios que entendemos. Dentro del sistema eléctrico, del sistema interconectado eléctrico nacional, básicamente está el sistema hidroeléctrico, ¿no es cierto? Recién se están involucrando los famosos RER, las energías renovables, en lo que corresponde a la energía solar, a la energía eólica, la biomasa y lo que vaya a haber. Y particularmente yo soy un asiduo, ¿qué les comento? Fervoroso, diría yo. ¿Cuál es el término? Quisiera que el Perú tuviese energía nuclear. Es la única energía limpia que existe en comparación con todas las demás en el mundo. El único riesgo que tiene la energía nuclear es el sistema de precaución. Un accidente allí, claro, y sonamos. Pero de que proporciona energía por kilovatio producido, energía por kilómetro recorrido, el más barato del mundo. Y por supuesto que no se va a acabar nunca. Me estoy refiriendo a la energía vía fisión, la fisión nuclear, no la fusión, ¿no? La fusión ni hablar, la fisión nuclear. Bueno, entonces, a lo nuestro. Para fiscalizar entonces un determinado sector hay que tener conocimiento de lo que se trata. ¿Qué tanto sabemos de hidrocarburos? ¿Qué tanto sabemos de electricidad? Entonces, a grosso modo, rapidito, vamos viendo lo que significa el tema energético en el Perú. Así que existe una política energética nacional en el Perú, que se ha calificado como una política de Estado desde el 2010 hasta el 2040. Hay un decreto supremo que se ha dado en el 2010, hay que incurrirse, hay que involucrarse en la norma, el cual califica lo que hay que hacer de acá para hasta el 2040 en lo que corresponde al tema de la energía. Básicamente todos los sistemas generadores. Ahora, cuando uno trabaja con energía tiene que ver el sistema de producción, el sistema de transmisión, el sistema de comercialización. Así que aquello es todo un gran tema, ¿no? El mecanismo de la producción tiene sus propios problemas ambientales. El problema de la transmisión, el sistema interconectado eléctrico nacional, tiene sus propias características, las torres de alta tensión, los cables que están transmitiéndome la señal eléctrica, el mecanismo correspondiente a la contaminación electromagnética, el mecanismo correspondiente al consumo, a la distribución. Cuando consumimos la electricidad vía la luz, ya tenemos el problema de la polución allí óptica. ¿Qué tanto de iluminación necesitamos en este momento en este salón? Y si aquello está produciéndome un impacto ambiental. Hay problemas oftálmicos con respecto al uso de la luz, por ejemplo. Ya estamos en la generación de la iluminación vía LEDs, que es el último grito de la moda en electricidad, ahorro de energía eléctrica a ultranza, ¿no es cierto? Entonces, en lo que corresponde a hidrocarburos es todo otro rollo, ¿no? Hidrocarburos significa petróleo, significa gas, significa carbón. Todavía en el Perú utilizamos carbón por el sector de Ancash como mecanismo de generación de energía y tiene sus propios impactos ambientales. ¿Qué tanto de fiscalización podemos hacer allí? ¿Qué tanto de auditoría podemos desarrollar a Petroperú, por ejemplo? ¿Qué tanto de auditoría podemos desarrollar con el mecanismo de transmisión del gas? Fíjense, es todo un gran tema, ¿no? Cada uno de estos ítems ya es materia de una especialización. Así que a vuelo de pájaro más o menos explicamos lo que significa esta parte del sector, de lo que significa energía. Entonces, todo de acuerdo con la norma. Todo de acuerdo con la norma. ¿Quién va a generar el mecanismo de control en lo que significa hidrocarburos y electricidad? El Ministerio de Energía y Minas. Fíjense lo contradictorio. En el Perú existe ya el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas todavía
tiene el encargo de desarrollar los estudios de impacto ambiental en este sector, con la normatividad que estamos estableciendo. Bueno, entonces casi todos los mecanismos que les he comentado, generación, transmisión, comercialización, tiene sus propios problemas ambientales, de acuerdo con los cuales hay que trabajar específicamente. La norma general de los sistemas integrados de gestión, la ISO 19011, que tiene que ver con la 14000 y con las ISO 9000, nos da un panorama general para intervenir cualquier sector. Pero vuelvo a repetir, no me atrevería, por ejemplo, a hacer fiscalización en el tema de salud. Yo no soy profesional de la salud, mal haría en aquello, ¿no? Así que tiene que haber un equipo auditor, por ejemplo, de salud, específicamente para auditar un hospital, por ejemplo. ¿No es cierto? Así que para auditar energía, ¿qué tenemos que tener? Un ingeniero eléctrico, un ingeniero de gas, un ingeniero en energías renovables o cosas por el estilo. Entonces, lo que hacemos es invocar y desarrollar más o menos lo que tiene que ver la política energética en el Perú. Así que los lineamientos de la política energética en el Perú tiene que ver con impulsar el desarrollo y el uso de energías limpias y de tecnologías con bajas emisiones contaminantes y que eviten la biodegradación de los recursos. Establecer medidas para la mitigación de emisiones provenientes de las actividades energéticas, claro. Y allí tiene como tema central los certificados de la reducción de emisiones de carbono. Ese es un encanto para todo sector. Tener la certificación para las emisiones de carbono es interesante porque nos dan un estipendio a nivel mundial en lo que significa el ahorro de oxígeno con este tipo de tecnologías. Así que alcanzar una normativa ambiental con requerimientos compatibles con la política nacional del ambiente y los estándares internacionales. Promover el perfeccionamiento permanente de las normas de seguridad. Bueno, como toda norma política, como toda declaración política, ciertamente tiene declaraciones hermosas, pero de allí a llevarlos a la práctica, no pues. Los mecanismos correspondientes a los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, para la generación de energía eléctrica vía la hidroeléctrica, tiene que ver con la potencia que se va a generar. Muy hábilmente, para tener la licencia social, quienes promueven la generación de energía eléctrica han ido rebajando la potencia a generar. Así que para una potencia generada de menos de 10 megas, lo que hacen formalmente el Ministerio de Energía y Minas es no pedir un estudio de impacto ambiental a quien va a generar esta energía. Eso implica no tener la licencia social, ¿no? Lo que implicaría, por supuesto, que todos los que quieran generar energía hidroeléctrica podrían generar su planta en cualesquiera lugar sin tener problemas, salvo la licencia del Ministerio de Energía y Minas. Así que si uno tiene un riachuelo por la casa, puede perfectamente generar su propia energía eléctrica. El problema es de que eso hay que subirlo al sistema interconectado eléctrico nacional. Y para subir allí hay que pagar un peaje. Y como los dueños del sistema de distribución son una empresa aparte de los que generan, el kilovatio hora producido por nuestra cuenta resulta siendo más caro que el que compraríamos formalmente del mercado. Así que ahí también hay toda una problemática en el tema energético este. Bueno, en el sector de hidrocarburos también tiene toda su historia desde que formalmente empezó la aparición de la producción del gas como mecanismo para cambiar la matriz energética en el Perú. El gas se presenta como una alternativa interesante para generar energía eléctrica, pero este es un mecanismo malévolo, diría el mecanismo más perverso de utilizar el gas para producir energía eléctrica, porque se quema el gas para producir energía eléctrica y la cantidad de gas que se utiliza para generar 1 kilovatio de energía eléctrica es grande. Así que nuestros recursos gasíferos no son lo suficientemente altos como para hacer posible económicamente de que se pueda generar electricidad quemando gas, aunque la matriz energética nacional ya tiene casi un 56% de producción de energía eléctrica quemando gas. Hacer allí una auditoría, como les vuelvo a repetir, me parece un poco aventurado, habría que tener especialización. Así que se han establecido diferentes normas.
hay el reglamento 015-2006 de Energía y Minas, en lo que de todas maneras implica la perspectiva de tener cuidado con el medio ambiente. Entonces, lo que se pide en el sistema energético, básicamente, son los estudios de impacto ambiental y los programas de adecuación y manejo ambiental, los famosos PAMAS. ¿De acuerdo? Que centralmente tienen que ver con la calificación, vuelvo a repetir, del ente fiscalizador, que es el OSINERMIN. Aunque el OSINERMIN ahora por ley está cambiando sus funciones hacia el famoso OEFA, a la OEFA. Bien. El problema central en la perspectiva de los hidrocarburos está en el problema de cómo se lotizan los lotes en donde hay reservas de hidrocarburos. Allí aparece una instancia, diríamos estatal, pero con función privada, que se llama Perú Petro. Perú Petro ha lotizado el territorio nacional en función de las reservas de hidrocarburos que hay en el Perú. Pero Perú Petro lo ha hecho en forma virtual, en función de lo que significa la información que le da el INGEMET, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú. Allí hay reservas de hidrocarburos, así que Perú Petro agarra, lotiza y lo subasta. Viene una empresa, agarra, se inscribe en el lote, le dan la concesión, el que ha comprado la concesión se va al sitio y se encuentra con que aquel lote está ocupado, por ejemplo, por una ciudad, por un centro poblado, y se encuentra con problemas. Perú Petro hace la distribución virtual, no va al terreno. El Perú no tiene un sistema de división económica ecológica con el cual trabajar. No ha desarrollado zonas en donde está prohibido, por ejemplo, desarrollar zonas de explotación minera y otros donde es zona estrictamente ecológica. Así aquello nos produce un permanente conflicto entre los concesionarios y lo que significa la concesión establecida por instancias que ni siquiera son nacionales. Perú Petro no es estatal, es una actividad, una empresa estatal, claro, pero con el régimen privado, que genera los conflictos que ya conocemos. Así que fiscalizar aquello, bueno, caballeritos, donde podamos hay que aplicar pues el tema el tema correspondiente a la fiscalización. Entonces, ahí tenemos un principal problema con el tema de los hidrocarburos. Hay que darle una lecturita a toda la información que estamos dando allí. Para el sector electricidad también, lo único que pide los OSINERMIN es un estudio de impacto ambiental y un PAMA. ¿De acuerdo? Así que si auditamos y fiscalizamos ambientalmente esta instancia, nos centramos en el EIA y en el PAMA. ¿De acuerdo? En concordancia, por supuesto, con lo que tiene que ser los sistemas integrados de gestión a los cuales estamos haciendo referencia. La instancia que tiene que ver con esta tarea de fiscalización es el OSINERMIN, que vuelvo a repetir, el OSINERMIN ya está transfiriendo sus funciones a la famosa OEFA, ¿no es cierto? El órgano estatal de fiscalización ambiental, quienes tienen que ver finalmente con todo este mecanismo de fiscalización y supervisión ambiental. ¿Cuáles son los temas actuales en debate en lo que significa el asunto energético? Ahí van a ver ustedes, el Perú potencialmente tiene reservas de hidrocarburos, hay un gran potencial hidroenergético en el Perú. Tan es así que el Perú naturalmente podría ser autosostenible en lo que significa energía. No se olviden ustedes que un país es viable en tanto sea autosuficiente en agua y autosuficiente en energía, y el Perú lo es. Tan es así de que el Perú ya está pretendiendo vender energía, ¿no? Ya nuestro amigo Pedro Pablo Kuczynski ha sacado una norma en el cual está autorizando a la venta de gas a nuestros amigos los chilenos.
No sé qué tendrá que ver allá, pero ha sacado la norma. Pero eso no lo publicitan porque es un tema de seguridad de Estado, ¿no? De seguridad nacional. Pero estamos en condiciones de aquello. Hace un plan, no sé, hace unos 10 años, no sé si ustedes han leído a nuestro amigo Laruch sobre la geopolítica latinoamericana y particularmente Perú, Ecuador y Bolivia, a quien declaró como países que no tienen proyectos de desarrollo. Había un proyecto de cercenar al Perú con el Ecuador, cediendo al Ecuador una parte de Tumbes, Jaén, Maynas, por el sur llegar hasta Arequipa para los chilenos y desaparecer el Perú. Laruch es el fulano de tal que ha hecho esta declaración, miembro de la CIA, en lo que significa la geopolítica esta. Bueno, como les comentaba, entonces Perú es autónomo eléctricamente, energéticamente y también por el agua. Para llegar a calificar una auditoría hay que ver lo que corresponde, insisto, a los EIAs y a los PAMAS que van desarrollando cada una de las actividades de producción, de transmisión, de generación o de comercialización de cada uno de esos temas. Ahí está la normativa, y la última normativa es declarar de interés nacional y de necesidad pública el desarrollo de una nueva generación eléctrica mediante el uso de red y participación de la energía con recursos energéticos renovables, ergo, energía solar, energía eólica, biomasa, centralmente, energía nuclear más diría yo, ¿no? Y hay que ver todo esto. Bueno, les da una norma allí, les da plazos para establecer el mecanismo de las metas y todo lo que formalmente aparece allí en lo que corresponde a las instancias de auditoría y fiscalización ambiental. Bueno, fiscalización, ya tenemos en reemplazo del OSINERMIN, está el OEFA, pero dentro del OEFA está la EFA, Entidades de Fiscalización Ambiental, y dentro de los EFA está el SINEFA, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Fíjense en cuántas instancias estamos dividiendo la tarea de fiscalización ambiental. ¿De acuerdo? De tal suerte que si se produce algún mecanismo de conflicto en esta instancia, hay que informar a cada una de estas instancias. Es como cuando desarrollamos un juicio, ¿no? Primera instancia, segunda instancia y lo que significa la Corte Suprema. Así que para fallar sobre alguna observación en la fiscalización ambiental de energía, primero al EFA, luego al SINEFA, luego al OEFA y recién al Ministerio del Ambiente. Bien, así que ahí está cómo va funcionando la normativa correspondiente a cada instancia y el diagrama de cómo va funcionando. Para la auditoría, hay la guía metodológica de auditoría de gestión ambiental con la resolución de Contraloría número 112 del 22 de junio del 2000, que caracteriza cómo se deben llevar a cabo las auditorías de gestión ambiental en todas las instancias gubernamentales, que luego lo vamos a ver, Así que también hay un sistema nacional de control que tiene que ver con la parte correspondiente a toda esta parte. Bueno, entonces estamos trabajando con la 19.011, Sistema de Gestión Integrado, Ambiental, de Calidad, de Seguridad Ocupacional, pero hay también otros sistemas, por ejemplo la ISO 50.001, que tiene que ver con los temas de gestión de la energía, que son requisitos con orientación para su uso. Consolidar en un solo mecanismo de auditoría estas dos ISOs ya de por sí es un problema. Así que el auditor tiene que tener expertise y conocimiento en lo que corresponde a esta parte de energía. ¿Cierto o no es cierto? Y no es poco, Entenderán ustedes por qué los auditores ambientales tienen gran demanda y cobran mucho, ¿no? Realmente son caros estos chicos. Bueno, porque tienen que dar la conformidad de lo que está significando hacer una auditoría ambiental. ¿De acuerdo? Eso entonces es lo que corresponde a la perspectiva de la auditoría y fiscalización en los temas energéticos.
Y claro, para más abundar, también nos ha tocado hacer la auditoría gubernamental. Van a ver ustedes que cuando lean es todo una información grande, ¿no? Yo no sé qué tendrán que hacer para responder a las preguntas estas pues, que se les va a plantear. Tendrán que leer nomás, caballeros. En lo que corresponde a la fiscalización o auditoría ambiental en actividades gubernamentales, ahí entra a tallar pues, esta instancia que está muy en boga ahora, está en boca de todos, ¿no? La Contraloría General de la República. ¿Qué dice allí en su logo? Independencia, equidad, probidad, profesionalismo. Bueno, hay que saludar al ex Contralor y al nuevo, ¿no? Y a ver qué va funcionando con esto. En mérito a todo esto, la Contraloría General de la República es la encargada de desarrollar la auditoría ambiental gubernamental. ¿De acuerdo? Ahí tienen la resolución todavía del 2008. Es la norma que hace todo esto. Entonces, se ha propuesto la aprobación de la Guía de Auditoría Ambiental Gubernamental como un documento de orientación para hacer la auditoría en concordancia con las ISOs, claro. Pero básicamente la auditoría gubernamental no es otra cosa que la auditoría contable a la que estamos acostumbrados, ¿no? Todos los mecanismos, los pasos, los protocolos y procedimientos en una auditoría contable, dizque según la Contraloría, se pueden trasladar a cualquier tipo de auditoría ambiental, que ciertamente no está lejos de la verdad, porque es un esquema casi generalizado, es un retintín, un repetir de cada cosa. El único problema para los auditores que se van a formar es que ciertamente que hay que tener la experticia de aplicar cada cosa y cada ítem de acuerdo a conforme se ha establecido en la norma, en las ISOs. Uno se sale de algún acápite, de algún subítem, ya no sirve. Hay que hacerlo allí estrictamente como nos manda. Como dice, ¿no? Para la ISO 19011 hay que aprender las 4 palabras que siempre debe aprender todo esposo en una relación conyugal. ¿Cuáles son? Son 4 palabras, ¿no? La O, la B, la C y la D. ¿Qué dice? Obedece. Simplemente hay que obedecer y nada más. Y estar con ello y punto. Y vamos a salir airosos en cualesquiera tipo de actividad de auditoría, siempre con la ISO 19011, no sean así. Y a propósito, debiera haber también unas normas ISOs para las relaciones conyugales, ¿no? Y claro, porque preocupados en que la sociedad funcione desde las ISOs y nosotros, ¿y cómo hacemos pues cómo desarrollamos una norma de calidad en el matrimonio? No hay normas de calidad para ser padres, para ser esposos o esposas, ¿no? Bueno, pero creo que por la Biblia está la cosa. Bueno, entonces, el Sistema Nacional de Control, la Contraloría General de la República, quien nos provee de los instrumentos para desarrollar la auditoría correspondiente. Así que la metodología utilizada en la elaboración de la guía es la Guía de Auditoría Ambiental Gubernamental, ¿no? Considera las normas de auditoría gubernamental, el famoso NAGU, el Manual de Auditoría Gubernamental, el famoso MAGU. Y claro, simplemente copiando las experiencias pasadas. Y en todo ello, básicamente la filosofía de los sistemas de gestión. ¿Cuál es? Planificar, hacer, verificar y actuar. El famoso ciclo PHBA. ¿De acuerdo? Que es la Biblia ciertamente para todos los sistemas de gestión. Ahí está, la mejora continua. Lo han visto ustedes un montón de veces cuando hablamos de gestión ambiental. Y hay que hacerlo también vía el sistema de control de la Contraloría General de la República. Así que aquella guía está desarrollada en el enfoque de procesos, insumos y productos. Elementos de entrada, elementos de salida, actividades, productos
Y en función de aquello se va desarrollando lo que significa la auditoría, en la planificación, ejecución y el informe. Una vez desarrollado el informe, hay que desarrollar el seguimiento de las medidas correctivas, ¿de acuerdo? Y más de lo mismo, planificar, ejecutar, elaborar el informe, seguimiento de medidas correctivas. Todo esto está detallado, insisto, en el reglamento aquel del SEME de control. Allí aparece en resumidas cuentas todo lo que significa aquel reglamento. Afirmaciones básicas para el desarrollo de la fase de planificación del NAGU, del MAGU, la eficacia, la eficiencia, la economía, la transparencia y el desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible como una declaración filosófica moderna de lo que significa el tema ambiental. ¿No es cierto? Hay que ver esta parte. Bien, seguimos con el desarrollo para la fase de ejecución bajo la misma filosofía de la eficacia, la eficiencia, la economía, la transparencia y el desarrollo sostenible. Cada una de las cosas que tiene que hacer el auditor en cada una de las etapas. Para el informe, de igual forma, en el mismo esquema, que es la eficacia, que es la eficiencia, la economía, la transparencia y el desarrollo sostenible. Declarado allí, como podrán observar ustedes, en cada uno de los ítems. Para el desarrollo de la auditoría gubernamental basado en el sistema de procesos, ahí está, cómo se va calificando. Y el tipo de auditoría ambiental allí para el tema correspondiente al asunto gubernamental. En el Cairo, en el 95, se desarrolló el 15º INCOSEI, Congreso Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. Allí declaran y concluyen, ¿no?, lo que les dije al principio, que la auditoría ambiental en principio no es diferente de otros enfoques de auditoría practicados por las entidades fiscalizadoras superiores y que podría englobar todos los tipos de auditoría. Es decir, englobar un sistema integrado de gestión. Dice que en las prácticas de auditoría no existen grandes diferencias entre el proceso de la auditoría ambiental y otros tipos de auditorías descritos en las normas del INTOSEI, Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. O sea que se debe de seguir prácticamente el mismo protocolo, las mismas cuestiones. Bueno, a las pruebas me remito, hacen ustedes un contraste de lo que significa todo esto para ver cómo va saliendo. Bueno, y ahí está. Hay que desarrollar la auditoría ambiental y hay que compararla con otras auditorías y a ver qué es lo que pasa allí. Dice que llevar a cabo una auditoría ambiental requiere un mínimo de conocimiento sobre temas ambientales y sus impactos sobre la salud y el medio ambiente. Es cierto, lo que no se conoce no se puede cuestionar, hay que saber algo de aquello. ¿Qué impactos ambientales se desarrollan en las actividades gubernamentales? Hacemos un recuento. Alguien trabaja en una instancia gubernamental. ¿Qué es una instancia gubernamental? ¿Un ministerio? ¿El Congreso? ¿Qué impactos ambientales allí? El uso de papel, por ejemplo, el uso de tóner, el uso de la iluminación, el uso de la electricidad, los servicios higiénicos, el uso del papel higiénico. Si trabajamos bueno, acá viene un tema medio graciosito, ¿no? Si trabajásemos en una instancia de servicios, ¿qué se hacen con los residuos de los prostíbulos? ¿Se han puesto a pensar? Es medio gracioso, ¿no? Pero hay cosas que son tan de cotidianos, pero no sabemos dónde van a parar todos aquellos desechos. Bueno, pero habría que darle una miradita, ¿no? A ver qué va pasando por allí. Así que hay que conocer de qué se trata, hay que conocer de qué trata. Así que la gestión del medio ambiente compromete nuestro planeta, bla, bla, bla. Bueno, entonces hay que conocer el tema ambiental si queremos fiscalizar, y específicamente de cada sector, ¿no? Así que en el documento de orientación para la ejecución de auditorías de actividades con una perspectiva medioambiental, ya el 2001, elaborado por la Vega y el INTOSEI, hay 3 tipos de auditorías, dice, para las cuestiones gubernamentales. Las auditorías financieras, la auditoría de conformidad
y las auditorías de rendimiento desempeño, auditorías de gestión ambiental, ¿no? Y hace su clasificación particular para las actividades gubernamentales. Bueno, ahí vamos desarrollando específicamente qué significa cada auditoría, qué es lo que significa la auditoría financiera o de estados contables, y tiene que ver con los asuntos ambientales que se describen allí, para vuestra lectura correspondiente. Ahí está la auditoría de conformidad y la auditoría de rendimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hay que tener el tiempo y las ganas de leer aquel reglamentito, desmenuzarlo, y vamos más o menos tener una idea de lo que podríamos hacer en lo que significa la auditoría ambiental gubernamental. ¿De acuerdo? Allí los principios que corresponden a aquel reglamento son 19, pero hay más o menos 5 o 4 con los cuales se trabaja, como hemos visto en el desarrollo: la eficiencia, la eficacia, la economía, la transparencia y el desarrollo sostenible. 5 principios básicos para el desarrollo de una auditoría gubernamental en la filosofía de lo que significa el NAGU, el MAGU y todo lo demás. ¿De acuerdo? Ahí están los objetivos de la auditoría otra vez. También casi un repetir de la ISO de 19011, y ahí está la normativa peruana. La normativa peruana para establecer las características del proceso de auditoría con la objetividad, lo sistémico, la especialización, la oportunidad, repitiendo las orientaciones de la ISO 19011. Y claro, la mejora continua, siempre, ¿no? El tema de la mejora continua, con todo lo que significa las políticas, la planificación, las pruebas, los controles y revisiones, las conformidades y no conformidades. Entonces, esto es lo que corresponde a la auditoría de los sistemas gubernamentales. Perdón. Ya, está declarando la gubernamental como un componente a los 3. Está integrado. Bien, ahora viene el tema pues, de la auditoría en minería. Vamos a ver esto primerito, rapidito, aunque allí tenemos todo un problema, ¿no? Todos conocen lo que es minería, ¿o no? Por supuesto, y todos. Dice que a determinada edad nosotros somos todo un contingente minero, ¿no? Plata en los cabellos, plomo en los pies y esas cositas. Bien, en el tema de las actividades mineras, como ustedes entenderán, el Perú ha sido declarado básicamente como un país minero. La minería es el sustento de nuestra economía, desgraciadamente o infelizmente o felizmente, ¿no? Ciertamente, si no hubiera minería, no tendríamos los servicios sociales que tenemos, no tendríamos el presupuesto para atender el sistema de salud, de educación, etcétera. Así que nos cueste o no nos guste o no nos guste, tenemos que tener en principio esa declaración. Perú, país minero. Bueno, pero ¿quién es nuestro próximo competidor? Nuestro más cercano competidor en minería, Chile. Así que Chile agarra, y aquellos chicos, caramba, no necesitan hacer la guerra al Perú, ¿no? Si lo pueden comprar, dice, y lo están comprando, claro. Agarran y todos los problemas mineros que hay en el Perú los generan los chilenos. Todas las ONGs ambientales en el Perú están subvencionados por capitales chilenos. ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Le han dado una miradita a ese tema? Eso se llama geopolítica. Inteligentes los chicos. ¿Para qué se van a hacer problemas? En este momento el Perú es el primer productor de cobre. Pero a Chile no le interesa que el Perú produzca cobre, ¿no? Ni ningún tipo de mineral. Así que para que no hagan, pues vamos, les metemos ahí el tema del problema social. Así que cada ONG subvencionada desde Chile para hacer el problema de Conga, que Conga no va, que tía María sí va y bla, bla, bla.
Bueno, claro, desde la perspectiva ambiental, cualquier tipo de actividad minera no es amigable con el medio ambiente, en definitiva. Hagan lo que hagan. El único tipo de minería responsable viene desde Canadá, claro, con todo lo que significa el quehacer minero y todo lo que invierte Canadá para tener el mecanismo de la sostenibilidad ambiental. El tema que invierte por la extracción de 1 kilogramo de oro es casi el 40% del valor neto del oro. En cambio, en el Perú gastan 1% en el tema ambiental para sacar el kilo de oro. Así que todavía la minería en el Perú es infame, ¿no?, con el medio ambiente. Y el mayor tema de la minería, creo yo, desde mi perspectiva, es el tema de la minería informal, de la pequeña minería, aquella minería que se desarrolla sin la autorización del Estado, que contaminan sin fiscalización ni control de ninguna parte. Y el peor tema de allí es el famoso tema del cierre de minas. Cualquier actividad minera, como vuelvo a repetir, tiene 3 etapas, ¿no? La de exploración, la de explotación y el famoso cierre. El tema central ambiental es el cierre de la mina. Durante el protocolo de la extracción se han utilizado tanto material contaminante que los relaves tienen que estar perfectamente gestionados para que a futuro aquello no sea un peligro para el sistema ambiental del entorno. Toda la relavería minera es un potencial, es un laboratorio químico, físico, ambiental, que dadas las características de presión, temperatura y volumen ambiental, se pueden reactivar y configurar una bomba en el tiempo. El famoso drenaje ácido de minas, el famoso arsénico, que se produce de la relavería, contamina permanentemente todo el ambiente, todo nuestro sistema ecológico. Así que no hay minería formalmente que no contamine el medio ambiente, pero en el Perú el tema es mucho mayor. Fiscalizar aquellas instancias, fiscalizar la exploración, la explotación en sí, fiscalizar el tema de la relavería, entenderán ustedes que ahí uno se juega la vida, ¿no? Porque allí hay dinero de por medio. Hay un mecanismo de explotación aurífero, es una gran cantidad de dinero. Vaya usted a querer fiscalizar aquello, pues. Ah, señor, viene, caramba, agarran, se averiguan quién usted, dónde está la esposa, los hijos, y le avisan, no, por favor, tenga la amabilidad, no lo queremos. Así que no hay auditoría y fiscalización ambiental en minería. Aquello es una ocupación de alto riesgo, ciertamente. Entonces, lo que hay que hacer formalmente allí es pedir a quienes desarrollan actividades mineras, por favor, que sean responsables con el medio ambiente. ¿Quién tiene que estar a cargo de esto? El Estado. El Estado tiene una normatividad pues, al infinito sobre esto. No hagan aquello, no hagan esto, que los PAMAS, actividad minera, gran minería, pequeña minería, minería informal, la minería ilegal, diferencia cada cosa en el papel. Pero a la hora de fiscalizar, pues bueno, ahí tenemos serios problemas. En este caso todavía está el MINEM a cargo de todo aquello, no ha pasado las funciones a la OEFA, porque no le conviene, porque también de paso, quien da la concesión, quien da la autorización para los PAMAS, para los EIA, son los funcionarios de cada instancia, ¿no? Un funcionario que entra a ganar 3.000 soles mensuales y de repente aparece con un edificio de 10 pisos, ¿no? Bueno, porque le ha dado pues el visto bueno al PAMA, a la EIA y se acabó. Pero el problema de la licencia social es el problema mayúsculo en lo que significan las actividades mineras. Dicho esto, claro, como un mecanismo de preámbulo, también pasamos rapidito nomás las presentaciones con las cuales vamos a ver este tema. Así que, repito, país, si nos declaramos minero, ya pues, ya fuimos. Tenemos que desarrollar las actividades mineras dentro de lo que se enmarca el tema correspondiente con la normatividad correspondiente. Ciertamente el PBI de la minería aporta un gran porcentaje a lo que significa nuestra caja fiscal. Allí tenemos un tema central
y lo que el Estado le pide a cada actividad minera es un EIA y es un PAM. Pero los estudios de impacto ambiental también son de diferente clase, ¿no es cierto? Hay estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados, y para cada tipo de actividad, dependiendo de cómo se declara la actividad minera, en cuánto de extensión de terreno se va a desarrollar la explotación, les piden uno o dos de estos instrumentos de gestión ambiental. Y cada uno, por supuesto, tiene sus propios requisitos. Vuelvo a repetir, se llama a requisitos para la norma y todo esto. Quienes formalmente nos fastidian son la pequeña minería, la minería artesanal y la minería informal o ilegal. Bueno, que le han querido dar una diferenciación allí al respecto, pero igualito, ¿no? Ambas agarran y fastidian el tema ambiental. Allí utilizan en la minería informal, por ejemplo, dragas, y eso, por supuesto, contamina. El tema central mayúsculo de Madre de Dios es un tema realmente para preocuparse, ¿no? Allí la depredación del medio ambiente en aras de la minería ilegal es fuerte, aunque ha habido hace 2 o 3 días un operativo allá. El Estado ha desarrollado y ha quemado dragas y estas cosas. Entonces, la minería aurífera aluvial le llaman, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la minería? Minería aurífera aluvial o de placer. Qué divertido el nombre, ¿no? ¿Han escuchado ese nombre? Así lo declaran, pues, a la aurífera aluvial. Así que agarra y tiene sus cuestiones. Informalidad, ilegalidad. Y bueno, hay que ver quiénes formalmente están desarrollando o por qué se permite este tipo de actividad sin hacer mayor control a los temas ambientales. Porque la minería se lleva a cabo pues en zonas inaccesibles, ¿no? Casi siempre en la cabecera de cuenca de los ríos. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia todos los mayores yacimientos de oro, por ejemplo, están en las cabeceras de cuenca? Y a partir de allí, pues, cualquier actividad que uno desarrolle para la explotación necesita el recurso agua para lavar todo lo que significa la extracción. Y finalmente, si está en cabecera de cuenca, todo el agua que discurre aguas abajo va a estar contaminada, pues, naturalmente. Así que entenderán ustedes que aquella minería, la aluvial, es la más perversa que existe dentro de lo que significa la actividad minera. Bueno, hay normas, hay decretos, como vuelvo a repetir, que se han ido dando al respecto para tratar de controlar la minería ilegal y realmente, como ustedes entenderán, no tiene mayor éxito. Habría que desarrollar algún protocolo final para todo esto. Fíjense, si es que tenemos como un componente mayoritario del PBI nacional el tema de la actividad minera, ¿cuánto de relavería se produce en el Perú diario a nivel mundial? En el Perú, básicamente, la relavería minera aparece desde la época de los incas, ¿no? Hay una instancia especializada en el manejo de relaves en el Perú. ¿Qué podíamos hacer con los relaves? Perdonen, pero yo soy físico de profesión. Así que yo digo, un mecanismo simplón para que la Tierra sea el paraíso que requerimos es agarrar y juntar toda la basura que genere el ser humano, encapsularlo y mandarlo al espacio. Se acabó, que se vaya, ¿no? Y entonces el Perú va a ser el paraíso. O al revés, mejor dejamos la Tierra como está y nos vamos al espacio nosotros. No sé cuál resultará más barato, si colonizar el espacio o mandar la basura al espacio. En este momento el kilogramo de masa de residuo mandado al espacio está aproximadamente por $5,000, ¿no? Un kilogramo. Saquen la cuenta si tenemos ¿cuánto de residuo urbano produce Lima? Así que hagan vuestro cálculo, ¿cuánto nos costaría? Bueno, pero ¿valdría la pena para tener una Lima limpia? Para que podamos vivir tranquilamente. Yo creo que sí, ¿no? O sale más a cuenta que cada uno compre su pasaje y nos vamos a la luna, pues. Bueno, pero hay que ver. O sea, temas así. O sea, realmente lo que ahora estamos proponiendo parece locura.
pero van a ver que dado el avance de la tecnología en 5 o 10 años va a ser posible lo que estamos comentando. Hay que hacer que la tierra sea el paraíso terrenal que requerimos para vivir tranquilamente, ¿sí o no? Y al resto, pues, ¿qué nos importa? Bueno, entonces, eso con el tema de la actividad minera, ¿de acuerdo? Eso en resumidas cuentas para ver qué cosa podríamos hacer en el tema de la actividad minera. Vuelvo a repetir, necesitamos especialización en el tema. No creo que podamos atrevernos a hacer una auditoría o fiscalización minera, pero el esquema se ha planteado allí. ¿Se han dado cuenta de lo extenso de cada tipo de tema que nos han propuesto exponer? Realmente, bueno, pero en resumidas cuentas, nomás espero que no los esté atosigando con tanta información, que lo van a tener que leer pues, al final. ¿Qué pasa con el sector industrial? ¿Qué cosa es la industria en el Perú? ¿Qué componentes tiene la industria en el Perú? Es todo un gran temón, pues también allí. Tenemos la industria artesanal, la zapatería, la de confecciones, la carpintería, la metalurgia, y no sean así, pues. Así que trabajar un sistema de fiscalización o auditoría ambiental en las actividades industriales tiene que ver con cada uno de estos sectores. ¿Quién está a cargo del sector industrial en el Perú? El Ministerio de la Producción, produce. Así que allí agarra y separa la actividad industrial, ahí tenemos la industria manufacturera, y todos, claro, tienen que ver con el tema ambiental. Así que el reglamento para el tema de la fiscalización y auditoría ambiental en el sector industrial está calificado por normas específicas en cada sector. ¿De acuerdo? Y siempre, bajo la perspectiva y la filosofía del Ministerio del Ambiente, trabajar con los EIA y con los PAMAS. ¿Qué cosa es un PAMA? Y claro, un EIA detallado, semidetallado, ¿no es cierto? Que hay que ver cómo se llega a desarrollar esto. Bueno, así que el sector industrial, para poder trabajar amigablemente, tiene que estar calificado a nivel mundial, porque ya en todo el mundo han empezado a trabajar con toda aquella manufactura que sea amigable con el medio ambiente. Tiene que tener la certificación verde. Si nos dedicamos a exportar textiles, tiene que tener la certificación verde. Dicho sea de paso, ¿no? La textilería nacional, que tiene como elemento bandera la lana de alpaca, ¿no? Podría ser un elemento dinamizador de la economía de primer nivel, en tanto y en cuanto aquella fibra tenga los estándares mundiales. Y bueno, no sé si felizmente o desgraciadamente estamos en esa tarea. El tema de los indicadores ambientales y de calidad implican, por ejemplo, que el tejido de alpaca tenga un número mínimo de hebras, se llama, ¿no? Un número mínimo de hilos y una calidad que tenga que competir pues, con los tejidos internacionales. En este momento estamos exportando solamente el producto bruto, el hilo de alpaca y la confección correspondiente básica, ¿cierto? Cuando la textilería ya está por otros caminos. La textilería ya tiene que ver con la nanotextilería, los nanomateriales. En este momento ya casi una gran parte de la población mundial se viste con los materiales que están derivados de los plásticos, el famoso polar, ¿es cierto? Así que el tejido natural tiene que entrar a competir con aquello. Para tener una caída como una tela Barrington, por ejemplo, la tela de alpaca, debiera de involucrarse con un poco, vayamos a ver, de polar. ¿No? Por cada 10 hilos de alpaca, un hilito de polar. Entonces tendría una caída elegante, ¿no? Sería comercialmente más atractivo a nivel mundial. O en su defecto, para la parte de perspectiva, la parte de la medicina.
En la parte de la medicina, la vestimenta y el instrumental quirúrgico ya tiene que ver con la nanotecnología. ¿Cuál es el elemento naturalmente repelente de los microbios? El cobre. Así que los hilos de cobre, la vestimenta, el traje que utilizan los médicos en los centros quirúrgicos ya están hechos con material de cobre, nanos hilos de cobre. Chile está comercializando en este momento calcetines con hilos de cobre antihongos. 70 soles el par, claro, no sé si les convenga, ¿no? Bueno, pero 70 soles para no tener un problema fúngico toda la vida, sale a cuenta. Y naturalmente, ese tipo de tecnología todavía no lo tiene el Perú. La UNI tiene un centro de investigación en lo que significa nanotextilería, ciertamente. Y parece que no sé con cuál de los hospitales tiene convenio, ya le están fabricando los utensilios de intervención quirúrgica con hilos de cobre y todo aquello. Entonces, en el sector industrial, por ejemplo, el tema de la textilería tiene que ver. ¿Cuáles son los impactos ambientales que se generan con la textilería? La cría del alpaca. Insisto, el mecanismo previo, como en el tema de cualesquiera actividad minera, ¿no? Explotación, exploración y el cierre correspondiente. Hay que ver qué es lo que va pasando. Además tenemos el tema de la industria del cemento, del papel, de la fundición. En un censo de manufacturero de 2007, solo el 7,4% de las empresas manufactureras del país cuenta con algún estudio de impacto ambiental. Fíjense, eso es una cantidad mínima. Así que hay que empezar a trabajar en cómo vamos calificando los temas ambientales en aquel sector. Así que ahí tenemos que el sector industrial incluye a más de 40 subsectores, hay que priorizar algunos de ellos. El tema más sensible en este momento es la parte correspondiente al sector de la madera. Ustedes entienden de que el Perú se está deforestando a pasos agigantados, ahí explotando en forma inmisericordia el famoso, ¿qué tipo de madera? El famoso cedro, ¿no? Se trae desde la selva. Pero sin los estándares correspondientes de la calidad ambiental. Se extrae en complicidad con el gobierno inclusive. Así que no tenemos estudios de impacto ambiental, no hay cómo hacer auditoría, no hay cómo hacer fiscalización. ¿De acuerdo? Para tener más información, ahí les dejo una página web con la cual pueden desarrollar aquella instancia. En el sector industrial también está el sector pesquero. La pesca en el Perú ha tenido una historia bastante interesante, ¿no? Trágica, diríamos, porque de ser los primeros productores en harina de pescado hemos pasado a desarrollar y a ocupar un lugar que no corresponde. Pero el pescado es un elemento nutritivo que se utiliza para la nutrición del ser humano y también es perverso hacer pesca para la generación de harina de pescado. La harina de pescado para alimento de las aves, que luego, claro, lo volvemos a consumir, ¿no? Para alimento de los cerdos que volvemos a consumir. Pero generar pesca para hacer harina de pescado, no, pues. Pero, sin embargo, produce. El ministerio correspondiente da la autorización para hacer todo aquello. Y allí el elemento contaminante mayor se llama el famoso sanguazo, ¿no? ¿No es cierto? En las industrias que hacen el enlatado de pescado, hay una cantidad de descarga de todo lo que nos sirve hacia el mar otra vez. No un contaminante mayor, el sanguazo. ¿Cómo hay que hacer aquello para el control aquel? Bueno, hay que fiscalizar, hay que desarrollar, hay que exigir que cada instancia haga un EIA, un PAMA. ¿Los barcos van a hacer esto? Las industrias pesqueras no. Hay una complicidad sorda del Estado para no hacer aquello, ciertamente. Entonces nos movemos en la informalidad. Así que tenemos ahí un tema bastante grave en lo que significa el tema de la madera para empezar, el tema de la pesca, por citar un par de ejemplos. Y ahí hay un tema interesante porque también dentro de la industria, de lo que significa dentro del sector industria, también está el turismo. Y el turismo genera también impactos ambientales, ¿sí o no? Y los impactos ambientales allí también
no se pueden controlar porque hay un turismo de aventura, hay un turismo que llega al Perú para visitar nuestros recursos naturales. Y se van, por ejemplo, a las reservas naturales en el Perú, en donde agarra y hay la explotación correspondiente a la madera. Y entonces, complicado el tema cuando hablamos de fiscalización y auditoría en el sector industrial. Como les comentaba, menos del 10% tienen aquellos estudios y hay que insistir en desarrollar un mecanismo correspondiente para poder calificar aquello. Dentro del sector industrial también está el sector transporte. Y en el sector transporte hay estudios de impacto ambiental cuando damos autorización para una ruta de transporte, ¿no? ¿Qué estudio de impacto ambiental le piden al conductor que se compre un coche? En las revisiones técnicas, al momento de medir el escape, ¿no es cierto? Cuando le dan la revisión técnica, miden el nivel de emisión de PM10, nada más, pero solamente el nivel, ¿no? Los carros con qué antigüedad de fabricación están caminando en el Perú. Hay carros del 50 todavía caminando. Los buses de transporte que tenemos acá han sido utilizados primero como transportes de carga, luego le han puesto la carrocería esta y ahora es transporte urbano. Pero son unidades que se han fabricado todavía hace 30, 40 años, el tiempo de vida ya fue. Así que el mecanismo de producción de contaminación allí es permanente. Así que para el sector transporte tenemos toda otra normatividad, otras condiciones para hacer los estudios de impacto ambiental y formalmente también los famosos PAMAS. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer en el transporte? Bueno, volver a calificar lo que estamos comentando. Empezar a introducir los temas de las unidades a gas para que formalmente no nos desarrollen mayor complicación. El sector turismo, lo que les comenté. ¿Cuál es el impacto del sector turismo, por ejemplo, en el sistema educativo en el Perú? Yo vengo del Cusco, ustedes saben lo que es el Cusco. Los patrones de conducta del sector escolar han cambiado radicalmente. Todo el mundo quiere repetir los usos y costumbres del turista que viene al Cusco. El turista que viene al Cusco, como ustedes entenderán, es un israelí, es un judío, es un alemán, y cada uno tiene su forma y manera de hacer la vida. Hay mucha gente de aquella que se ha instalado en el Cusco. Todo el Valle Sagrado de los Incas es prácticamente de los extranjeros. Hay un sector que se llama San Blas en el Cusco, está comprado casi todo aquello, las casas aquellas por los judíos. Así que cuando van al colegio los hijos y nuestros hijos, hay un patrón de comportamiento diferenciado, ¿no? ¿Quién se incluye a quién? Hay un confrontamiento allí de culturas, de identidades, de usos y costumbres que resulta dramático. De tal suerte que el hijo de un vecino cusqueño ya pues se siente un poco queriendo asumir aquellos patrones de conducta para el cual no estamos preparados, ¿no? Y el tema mayor allí es el consumo de drogas. Los extranjeros lo consideran como normal, ¿no? Profesionales, mayores, lo consumen naturalmente, pero eso involucran a nuestros hijos y nos generan problemas mayúsculos. Así que el tema turismo tiene un alto impacto en lo que significa el tema ambiental, inclusive simplemente como turismo de visita, ¿no? Porque no saben cómo agarrar y gestionar sus residuos. El tema mayor allí, el transporte férreo de Cusco a Machu Picchu, la generación de residuos sólidos allí es grande. ¿Y dónde creen ustedes que agarran y gestionan sus recursos? Lo llevan agua abajo del Vilcanota, ¿no? Y allí han generado un botadero los de Perú Rail, la empresa que opera aquello. Aquello es dramático. Hay una cantidad increíble de residuos de plásticos del agua que consumen, de uno y de otro tipo que traen los extranjeros. ¿Cuántos residuos extranjeros dejan allí
Y entenderán ustedes que no todo residuo o material que trae un extranjero está pues libre de contaminantes. Siempre hay algo. Ya ha vuelto, ustedes saben lo que es el coqueluche, ¿no? La tos convulsiva. Pero en el Perú está erradicado aquello, me dijeron. Mentira, ha vuelto, hay una epidemia en el Cusco. Está volviendo a traer aquello. Y entenderán ustedes que aquel bichito que produce el coqueluche está viniendo con un nuevo código genético mejorado, ¿ya? Y contra todas las medicinas que formalmente se utilizan. Y está viendo aquello. Y aparecen enfermedades que ya creíamos pues, nosotros erradicados. Esto por la presencia de nuestro turismo. Así que ahí el tema ambiental, médico, el de salud también es dramático y de primer nivel. Hay que ver qué hace el MINCETUR al respecto. Hay normatividad, hay la Ley General del Turismo, hay que darle una miradita a todo aquello para ver cómo vamos calificando. Bueno, entonces, más de lo mismo van a tener ustedes en las presentaciones allí, en las lecturas que se les ha proporcionado al principio, para ver cómo vamos desarrollando el tema del turismo, inclusive vivencial. Conflictos con el CERNAM, ¿no? Cuando hacemos turismo de aventura, cuando desarrollamos aquello. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, y de a poquito es todo lo que me tocaba exponer. Hemos podido ser un poco más extensos, pero bueno, creo que el tema de la auditoría y fiscalización es amplio, bajo la perspectiva que les hemos mostrado. Un poquito de cada cosa, algo para que más o menos se pongan a pensar, y en esa tarea estamos. Bueno, gracias por vuestra atención y para lo que ustedes quieran. Algunas preguntas para... El tema ambiental, como ustedes saben, es un tema de interés mundial. Se han desarrollado diferentes tipos de reuniones desde el protocolo de Kioto, el protocolo de Río de Janeiro y todos los demás. Es un tema de primer nivel como política de todos los estados a nivel mundial. Casi cada una de las naciones que componen el compromiso para la reducción, por ejemplo, del tema de la emisión de carbono al medio ambiente, han empezado a trabajar seriamente en esto. Casi la mayoría de las entidades europeas, la de Suiza, por allí, han agarrado y han tomado en serio este tema. Y han empezado a calificar a los famosos bonos, ¿no? Empiezan a calificar al buen vecino que genera, por ejemplo, un mínimo de residuos. En las ciudades japonesas ya han sacado una ordenanza para el sistema de evacuación de aguas hervidas de los domicilios hacia la red matriz de desagüe. Hay una norma en la cual establece que cada tipo de edificio donde vive una familia tiene que tener una planta de tratamiento de aguas residuales en su edificio antes de que vaya al desagüe, por ejemplo. Una norma que se podría desarrollar en el Perú. ¿Estaríamos dispuestos a pagar por una tecnología que nos pongan en el desfogue de nuestra casa para evitar la contaminación del agua? Con el tiempo y las aguas, sí. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por evitar el ruido que nos producen las unidades móviles? ¿Estaríamos dispuestos a pagar? Sí. Hay países que ya están con este tipo de cuestiones. Se da un bono al chofer que mejor conduce, por ejemplo, al que menos emisiones hace. Tenemos los protocolos correspondientes a lo que significa el tema de la contaminación luminosa, como les comentaba hace un rato. Ya lo último en tecnología, en iluminación, la iluminación LED. Hay que cambiar todo esto. ¿Por qué hay que cambiar estos focos? ¿Cuál es el elemento contaminante de los focos? El consumo de energía eléctrica, la iluminación, el calor. ¿Qué es lo contaminante?
No, lo contaminante de estos foquitos es que tienen mercurio. Todos tienen mercurio. Y cuando este foquito deja de ser útil, está quemado, ¿qué hacemos con el foco? Uy. ¿Se imaginan la cantidad de bombillas eléctricas que descartamos y la cantidad de mercurio que hay en todo ese contingente? Ese es el elemento mayor. O sea que nos debe llevar a cambiar toda la iluminación ya por la iluminación LED. La iluminación LED, van a ver ustedes, no tiene ningún elemento contaminante, salvo en el mecanismo de la producción, claro, ¿no? Porque la tecnología de las uniones PN en los transistores, en los diodos de emisión de luz, allí, bueno, hay algo. Pero la contaminación es mínima, tiene mucho más tiempo de vida y, por supuesto, el problema más central ahorita en la producción de la luz vía LED está en el mecanismo de llegar al umbral de visión que formalmente tiene el ser humano. ¿Cuál es el mejor rango de visión que tiene el ser humano? ¿En qué color ve mejor? 4.440 ámstrongs, amarillo-verde, ¿no? Y los LEDs todavía no me pueden producir ese nivel de iluminación. Estamos con el blanco azulado, con el blanco tenemos el rojo, claro, pero en lo que significa iluminación todavía no hemos llegado a aquello. Está desarrollándose aquella tecnología. En el momento en que se llegue a eso, tenemos exactamente lo que se pretende para la iluminación nocturna, por ejemplo. Bueno, entonces casi todos los países están preocupados en el tema ambiental. La tecnología es la que nos va a ayudar a resolver el tema ambiental, pero por supuesto pensando en el costo correspondiente a lo que significan los servicios ambientales. Bien. Bueno, gracias entonces una vez más. Ya les mandamos las preguntas.